Tres hermanas ancianas fueron a su juego semanal de bingo, una rutina que habían mantenido durante décadas. Pero 20 años después, su auto fue encontrado sumergido en un lago, y lo que los investigadores descubrieron adentro cambia todo sobre su desaparición. Consuelo Villaseñor despertó con las primeras luces del alba que se filtraban por las cortinas de encaje. A sus 73 años, mantenía la costumbre de ser la primera en levantarse en el modesto apartamento de la calle Veracruz. Ajustó sus gafas de montura dorada y se dirigió a la cocina, donde el aroma de las tortillas recién hechas pronto inundaría el espacio. Mientras el café hervía, observó las calles empedradas de Taxco desde la pequeña ventana. La catedral de Santa Prisca ya se perfilaba majestuosa contra el cielo que comenzaba a clarear. Era jueves, 12 de octubre del año 2000, un día como cualquier otro en su ordenada vida. Margarita apareció en la cocina poco después, arreglando meticulosamente su bolso de mano. Sus 76 años no habían disminuido su afición por los detalles. Con dedos ágiles, envolvía dulces caseros de cajeta en pequeños paquetes de papel colorido. Para Dolores y las demás, explicó, ajustando el inseparable broche de mariposa plateado en su blusa floreada. Es bueno endulzar la vida de quienes queremos. Esperanza, la mayor con 81 años, se unió a sus hermanas apoyándose en su bastón decorado con flores pintadas a mano. Se acercó con paso lento, pero decidido al calendario colgado en la pared, marcando con satisfacción el día con un pequeño círculo rojo. Jueves, bingo, pronunció con una sonrisa que iluminó su rostro surcado por arrugas dignas. Las tres hermanas se sentaron a la mesa de la cocina, compartiendo el café matutino mientras hojeaban el periódico local. Discutían sobre las noticias del día y planeaban comprar un regalo para el bisnieto de Esperanza, que cumpliría años el mes próximo. Quizás uno de esos carritos de control remoto, sugirió Consuelo. Los niños de hoy prefieren la tecnología. Más tarde esa mañana, Consuelo entró en la farmacia de don Héctor para comprar los medicamentos para la presión arterial de Margarita. ¿Cómo están mis señoras favoritas?, preguntó el farmacéutico con familiaridad. Preparándonos para el bingo, respondió Consuelo con entusiasmo. El clima está perfecto, ni muy caliente ni muy frío. Un día bendecido. De regreso en el apartamento, las hermanas almorzaron juntas una sopa de fideos y chiles rellenos. Después, cada una se retiró a su habitación para cambiarse de ropa, eligiendo sus mejores blusas para la ocasión. El bingo es un acontecimiento social. Hay que verse bien, insistió Margarita, mientras se aplicaba un toque de lápiz labial color coral. A las 4:30 de la tarde, Consuelo tomó las llaves del Volkswagen sedán rojo, cariñosamente apodado La Coqueta. Con destreza nacida de décadas de experiencia, maniobró el vehículo por las estrechas calles empedradas. Esperanza, en el asiento del copiloto, se quejaba como siempre de la velocidad, mientras Margarita, en el asiento trasero, cantaba suavemente una canción de Agustín Lara. Hicieron una breve parada en la panadería de Doña Lupe para comprar bizcochos de canela. Las hermanas saludaron a varios conocidos que pasaban por la calle, intercambiando breves comentarios sobre el clima y la salud de familiares comunes. El centro cultural resplandecía con luces cálidas cuando llegaron. El salón principal estaba dispuesto con mesas para el bingo semanal. Varias señoras de edad similar saludaron a las hermanas Villaseñor con abrazos y besos, mientras Margarita distribuía sus dulces entre exclamaciones de agradecimiento. La fortuna sonrió a Esperanza aquella noche. Con ojos agudos, a pesar de su edad, ganó 2 rondas consecutivas, algo que no ocurría desde hacía meses. Es señal de buena suerte, comentó, guardando cuidadosamente los 500 pesos ganados en su gastada cartera de cuero.
Cerca de las 9 de la noche, cuando el bingo concluyó, las hermanas se despidieron de sus amistades con la familiaridad de un ritual semanal. «Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere», dijo Consuelo a su comadre Dolores Ramírez, quien más tarde recordaría haber sido la última persona conocida en verlas con vida. Margarita comentó sobre la hermosa luz de la luna reflejada en las montañas mientras subían al Volkswagen. «Quizás podríamos dar un pequeño paseo antes de volver a casa», sugirió con un brillo especial en los ojos. El coche rojo se alejó, descendiendo por la calle Benito Juárez hacia la carretera que bordeaba el cerro. A la mañana siguiente, Fernando Villaseñor despertó en su apartamento de Iguala con una inexplicable sensación de desasosiego. Era su costumbre llamar a su madre todos los viernes antes de ir a trabajar. Cuando nadie contestó tras 5 intentos, la preocupación comenzó a crecer en su interior. Al mediodía, Fernando recorría ansiosamente las calles de Taxco en su automóvil, buscando el inconfundible Volkswagen rojo. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente aceptó lo que su instinto le había estado advirtiendo. Algo terrible había ocurrido. Ya en el apartamento vacío de su madre y tías, Fernando notó algo perturbador. El cuaderno de direcciones y teléfonos de Consuelo, que ella siempre llevaba en su bolso, estaba sobre la mesita del rincón, algo que su madre jamás olvidaría si hubiera planeado un viaje, por breve que fuese. Fernando sostuvo el cuaderno de direcciones de su madre con manos temblorosas. La cubierta de cuero marrón gastado revelaba un objeto preciado, lleno de números telefónicos y direcciones escritas con la caligrafía pulcra de Consuelo. Un escalofrío recorrió su espalda. Su madre jamás saldría sin este cuaderno. Era su conexión con el mundo, con sus amistades, con su familia. Con dedos ansiosos, marcó el número de su prima Carmen en Cuernavaca. Después de 3 tonos, ella contestó con voz adormilada. «Carmen, las tías han desaparecido», dijo Fernando sin preámbulos, su voz quebrándose ligeramente. «Tía Margarita jamás dejaría de llamarte en tu cumpleaños. Algo ha pasado con ellas, estoy seguro». El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero denso. «Voy para allá», respondió Carmen finalmente. «Tomo el primer autobús a Taxco». La estación de autobuses de Taxco bullía de actividad, cuando Carmen descendió con una pequeña maleta y un portafolio. Sus ojos enrojecidos delataban que había llorado durante el trayecto desde Cuernavaca. Fernando la abrazó fuertemente mientras ella sacaba del portafolio varias fotografías recientes de las 3 señoras, organizadas meticulosamente en carpetas. «Traje todas las fotos que pude encontrar», explicó Carmen. «Las más recientes están al principio. Hay que actuar rápido». Esa tarde, Fernando y Carmen se enfrentaron al comandante Ortega en la delegación de policía. El oficial los escuchaba con expresión impasible, tomando notas esporádicas. 3 señoras de edad avanzada no simplemente desaparecen sin dejar rastro, insistió Fernando, golpeando suavemente el escritorio. «Han pasado casi 24 horas. Necesitamos ayuda oficial». Al anochecer, el primer cartel salía de la imprenta local. «Desaparecidas», rezaba en grandes letras rojas sobre las fotografías sonrientes de Consuelo, Margarita y Esperanza. Debajo, la descripción detallada del Volkswagen sedán rojo. A la mañana siguiente, un pequeño ejército de voluntarios se reunió en la Plaza Borda. Eran principalmente ancianos, amigos de las hermanas y familiares llegados de poblaciones cercanas. Fernando les dio instrucciones precisas sobre áreas a cubrir y preguntas a hacer. «Cada minuto cuenta», les recordó. «No dejen ninguna tienda, ningún restaurante sin visitar». Carmen viajó a Iguala ese mismo día. En una gasolinera a las afueras de la ciudad, mostró las fotografías a un joven atendente que asintió con entusiasmo. «Sí, las recuerdo. 3 señoras mayores en un bocho rojo. Una de ellas compró agua mineral
y preguntó sobre la carretera a Cuernavaca. Sería el jueves por la noche, casi a las 10. Con renovada esperanza, Fernando recorrió la carretera hacia Cuernavaca, examinando cada curva, cada mirador, cada lugar donde un automóvil pudiera haberse salido de la vía. El sol castigaba su nuca mientras caminaba por los bordes, buscando marcas de neumáticos o trozos de metal rojo. Esa noche en la delegación, el oficial Ramírez mostró a Fernando varios formularios con el sello oficial del Estado de Guerrero. El protocolo de personas desaparecidas ya está activado, explicó. Todas las delegaciones del Estado estarán alertas. También enviamos la información a Morelos, dado que pudieron tomar esa dirección. Al tercer día, la confusión aumentaba. Un vendedor ambulante en Zacatepec juraba haber visto a las hermanas desayunando en un puesto callejero. La más anciana usaba un bastón con flores pintadas, insistió. Estoy seguro, les vendí tamales. En el apartamento de las hermanas, Fernando y Carmen confrontaban las contradicciones. No pueden haber estado en Iguala y Zacatepec casi al mismo tiempo, razonó Carmen frustrada. Alguien está confundido o mintiendo. Fernando, exhausto tras días sin dormir adecuadamente, se quedó dormido sobre documentos esparcidos en la mesa de la cocina. Lo despertó el timbre estridente del teléfono. La Policía Estatal de Guerrero llegó la mañana del domingo. El sargento Velasco, un hombre de mediana edad con ojos perspicaces, revisó meticulosamente toda la información recopilada. Mientras tanto, Carmen encendía velas a los pies de la imagen de la Virgen de Guadalupe en el dormitorio de Esperanza, sus lágrimas silenciosas brillando a la luz vacilante. «Protégelas, Madre Santa», susurraba. «Tráelas de vuelta a nosotros». Fernando y el sargento Velasco estudiaban un mapa regional extendido sobre la mesa del comedor, marcando posibles rutas con un bolígrafo rojo, cuando un joven oficial entró apresuradamente. «Encontraron fragmentos de vidrio rojo en una curva de la carretera hacia Iguala», anunció. «Pueden ser del vehículo que buscamos». Al llegar al sitio donde hallaron los fragmentos, Fernando sintió un vacío en el estómago al ver las marcas de derrape en el borde de la carretera y, más perturbador aún, el barranco empinado que descendía casi 100 metros hasta un riachuelo, una zona que los policías admitieron no haber verificado aún debido al terreno difícil y la falta de equipo especializado de rescate. El amanecer tiñó de naranja el cielo de Taxco, mientras los oficiales aislaban con cintas amarillas la zona donde encontraron los fragmentos de vidrio. Fernando observaba con angustia cómo los técnicos recogían cuidadosamente cada trozo rojizo, depositándolos en pequeñas bolsas de evidencia. El barranco parecía un abismo interminable desde la carretera. Un convoy de 3 camionetas arribó poco después. Hombres con uniformes de rescate descargaron equipos de rapel, camillas y botiquines. El jefe del equipo, un hombre fornido de unos 50 años, se acercó a Fernando con expresión grave. «Señor Villaseñor, debo advertirle que el descenso es extremadamente peligroso. Le recomendaría esperar aquí arriba». Fernando negó firmemente con la cabeza. «Son mi madre y mis tías las que podrían estar ahí abajo. Necesito estar presente». Con manos temblorosas, firmó un documento de exención de responsabilidad mientras el equipo preparaba el descenso. Le ajustaron un arnés de seguridad y le dieron instrucciones básicas. Su corazón latía descontrolado mientras se asomaba al precipicio. La bajada fue una tortura. Cada metro descendido multiplicaba la ansiedad de Fernando. Sus manos se aferraban a raíces y piedras salientes mientras imaginaba el Volkswagen destrozado con los cuerpos de sus queridas ancianas. Una mezcla de terror y esperanza luchaba en su interior. Al llegar al fondo, la sorpresa fue inmediata. No había rastro del automóvil rojo. Solo un riachuelo de aguas turbias serpenteaba entre rocas y vegetación. El alivio inicial pronto dio paso a mayor confusión. «Encontré algo»,
gritó uno de los rescatistas. Entre unas piedras reposaban más fragmentos de vidrio rojo, similares a los hallados arriba. Fernando examinó los trozos detenidamente, confirmando el tono exacto del faro de La Coqueta. Mientras el equipo ampliaba la búsqueda, algo llamó su atención: un pañuelo de seda con estampado de mariposas, atrapado entre las ramas de un arbusto. «Este es de tía Margarita», afirmó con voz quebrada. Siempre lo llevaba al bingo para tener buena suerte. Durante horas, el equipo recorrió el perímetro siguiendo el curso del riachuelo. Utilizaban largas varas para sondear las zonas más profundas, pero no encontraron nada significativo. Mientras tanto, en el apartamento de las hermanas, Carmen revisaba meticulosamente cada cajón y armario. Buscaba cualquier indicio: cartas amenazantes, documentos extraños, algo que pudiera explicar la desaparición. Su rostro reflejaba concentración absoluta mientras examinaba viejas fotografías y agendas. En la delegación, el sargento Velasco entrevistaba a Dolores Ramírez, sentada nerviosamente frente a su escritorio. Margarita mencionó dar una vuelta para ver el resplandor de la luna sobre las montañas antes de regresar a casa, recordó la mujer. Parecían tan normales, tan tranquilas. Un técnico policial revisaba en otra habitación las escasas grabaciones de seguridad disponibles. La mayoría de las cámaras en Taxco tenían resolución deficiente, pero esperaban encontrar alguna imagen del Volkswagen saliendo de la ciudad. Por la tarde, Fernando y Carmen compartían un café en una pequeña fonda cerca de la delegación. El cansancio marcaba sus rostros mientras discutían posibilidades. Tía Esperanza tuvo un desacuerdo con don Gustavo sobre aquel terreno el año pasado, comentó Carmen pensativamente. Pero no creo que llegara a tanto. Una joven reportera de la televisión local abordó a Fernando en la plaza esa misma tarde. Las cámaras enfocaron su rostro exhausto mientras explicaba la situación. 3 respetadas señoras han desaparecido sin dejar rastro, declaró con voz firme. Necesitamos que cualquiera con información se comunique con las autoridades. Carmen descubrió algo intrigante esa noche: un extracto bancario mostrando un retiro inusual de dinero realizado por Esperanza 2 semanas antes de la desaparición. La cantidad no era enorme, pero resultaba atípica en los hábitos financieros de su tía. Los resultados preliminares del análisis de los fragmentos llegaron al anochecer. Fernando y el sargento Velasco los revisaron con detenimiento. El vidrio es compatible con faros de Volkswagen Sedán, explicó el oficial, pero no podemos afirmar con certeza que pertenezcan al coche de ellas sin más pruebas. Cuando Fernando finalmente regresó al apartamento tras el agotador día de búsqueda, encontró la puerta sin llave. Al entrar cautelosamente, se encontró con señales claras de que alguien había estado allí en su ausencia: cajones revueltos, documentos esparcidos y, más perturbador aún, escrito en el espejo del dormitorio de su madre con lápiz labial rojo, el mensaje: «Ellas sabían demasiado». Fernando permaneció paralizado en la entrada del apartamento, con la mirada fija en aquel mensaje escrito con lápiz labial. Ellas sabían demasiado. El aroma de un perfume desconocido flotaba aún en el aire, confirmando que el intruso se había marchado hace poco. Los técnicos forenses llegaron en menos de 20 minutos. Fotografiaron meticulosamente la escena mientras recolectaban huellas dactilares del espejo y las superficies cercanas. El sargento Velasco examinaba todo con expresión grave. «Esto cambia completamente la situación, señor Villaseñor», explicó mientras se quitaba los guantes de látex. «Ya no estamos ante un posible accidente. Alguien está involucrado en la desaparición de su familia». Carmen entró apresuradamente al apartamento, quedándose sin aliento al ver el estado del lugar. Abrazó a Fernando con fuerza, sus ojos reflejando el mismo temor.
¿Qué podrían saber ellas que fuera tan peligroso?, susurró con voz temblorosa. La investigación adquirió un cariz completamente distinto a partir de ese momento. El teniente Morales, un detective especializado en casos complejos, fue asignado para liderar la búsqueda. Revisó los informes anteriores con expresión crítica, mascullando sobre el tiempo perdido, tratando el caso como una desaparición rutinaria. La mañana siguiente, Fernando y Carmen visitaron la antigua barbería de Don Julio, donde Esperanza solía pasar largos ratos conversando mientras esperaba su turno. En las últimas semanas la noté inquieta, recordó el anciano barbero mientras pasaba un paño por sus tijeras. Mencionó algo sobre corregir un error antiguo. Pensé que hablaba de algún asunto familiar sin importancia. Esa misma tarde, Fernando se presentó en el despacho del abogado Dr. Méndez, un caballero de avanzada edad que confirmó las visitas recientes de Esperanza. Vino a revisar su testamento, explicó ajustándose las gafas. Parecía preocupada por algo del pasado, pero no quiso entrar en detalles. La confidencialidad me impide decir más. Mientras tanto, Carmen encontró en el fondo del armario de Margarita una caja antigua de fotografías que revelaba imágenes de las hermanas en su juventud durante los años 60. Las fotos mostraban a las tres jóvenes Villaseñor participando en manifestaciones estudiantiles, algo que la familia desconocía por completo. Fernando examinaba documentos amarillentos por el tiempo cuando descubrió que el padre de Esperanza había sido funcionario gubernamental durante periodos políticamente turbulentos en Guerrero. Las fechas coincidían con conflictos agrarios significativos en la región. En casa de doña Mercedes, amiga de infancia de las hermanas, encontraron más piezas del rompecabezas. El padre de ellas tuvo problemas serios en los 70, relató la anciana sirviendo té de canela. Algo relacionado con tierras y minas. La familia tuvo que mudarse por un tiempo. Fue un escándalo silenciado. El teniente Morales mostró a Fernando archivos policiales históricos en la delegación. Las páginas amarillentas relataban hechos inquietantes. En 1968, su abuelo materno estuvo involucrado en disputas territoriales con personas poderosas en Guerrero, señaló el oficial. Casos que nunca se resolvieron completamente. Carmen revisó el historial telefónico reciente de las hermanas, detectando llamadas a un número en Cuernavaca que ningún familiar reconocía. Anotó la información para investigarla posteriormente. Esa misma tarde, una reportera de la revista Proceso abordó a Fernando mientras salía de la delegación. Hay rumores de que su familia podría tener conexiones históricas con conflictos políticos en Guerrero, afirmó con micrófono en mano. ¿Podría esto estar relacionado con la desaparición? Fernando evitó responder directamente, pero la pregunta quedó resonando en su mente. En el banco donde Esperanza realizó el retiro inusual, el gerente les proporcionó información adicional. Solicitó el dinero en billetes pequeños, explicó, revisando los registros. Mencionó que era para un viaje, algo poco común en sus hábitos. El teniente Morales conectaba metódicamente los puntos en un pizarrón de la delegación, fotografías, fechas, eventos, el mensaje en el espejo. El esquema comenzaba a revelar un patrón perturbador. Aquella noche, Fernando encontró un recorte periodístico antiguo guardado en un libro de oraciones de Esperanza. El amarillento papel mostraba un reportaje sobre el descubrimiento de una mina ilegal de plata en 1972. En la fotografía, apenas reconocible al fondo, aparecía el joven padre de Esperanza. Mientras contemplaba el recorte, con expresión consternada, su teléfono sonó. Era el teniente Morales, con noticias alarmantes. Acababan de identificar las huellas dactilares encontradas en el apartamento invadido, pertenecientes a Joaquín Esparza, un ex policía encarcelado por corrupción y vínculos con carteles en los 90,
pero desaparecido desde que salió de prisión en 1999, exactamente un año antes del desvanecimiento de las hermanas Villaseñor. El teniente Morales extendió sobre la mesa la ficha criminal de Joaquín Esparza. La fotografía mostraba a un hombre de rostro anguloso, marcado por cicatrices, con ojos fríos que parecían desafiar a la cámara. Era conocido como el solucionador, explicó Morales. Se encargaba de resolver problemas para personas poderosas en Guerrero. Métodos poco ortodoxos, si me entiende. Fernando sintió un escalofrío al reconocer aquel nombre. Mi madre lo mencionaba en susurros cuando yo era niño, confesó. Siempre cambiaban de tema cuando yo entraba a la habitación. Jamás imaginé que fuera alguien real. A la mañana siguiente, Carmen viajó a Cuernavaca siguiendo la pista del número telefónico desconocido. Condujo hasta los suburbios de la ciudad, deteniéndose frente a una casa modesta, con un pequeño huerto de chiles en el jardín delantero. Un anciano de unos 80 años abrió la puerta tras varios golpes insistentes. Se presentó como Ramón Suárez y negó rotundamente conocer a las hermanas Villaseñor. Sin embargo, cuando Carmen mostró la fotografía de Esperanza, el hombre palideció visiblemente. Doña Esperanza me contactó después de tantos años, admitió finalmente. Pensaba que todos habían olvidado aquel asunto. Mientras tanto, Fernando y Morales examinaban mapas antiguos de propiedades rurales en Guerrero, identificando terrenos que pertenecieron a la familia de Esperanza, posteriormente adquiridos por empresas con nombres sospechosamente genéricos. Estas transferencias ocurrieron bajo circunstancias cuestionables, señaló Morales. Precios muy por debajo del valor real, siempre después de incidentes desafortunados. La llegada de la doctora Claudia Robles de la Procuraduría Especial para Personas Desaparecidas añadió un nuevo nivel de seriedad a la investigación. Especializada en casos relacionados con conflictos históricos, revisó el expediente con mirada analítica. Este caso presenta patrones que hemos visto antes, comentó. Desapariciones que tienen raíces en conflictos de décadas atrás. Esa tarde, Fernando encontró entre los efectos personales de su madre un conjunto de cartas antiguas intercambiadas entre Esperanza y su padre. Las misivas mencionaban vagamente los documentos y la importancia de mantenerlos seguros. Si algo me sucede, confía solamente en la familia. La doctora Robles proporcionó un valioso contexto histórico mientras revisaban las evidencias acumuladas. Guerrero tiene una larga historia de conflictos agrarios y minería ilegal, explicó. Muchas familias fueron amenazadas para ceder sus tierras, especialmente aquellas con potencial minero. De vuelta en Cuernavaca, Carmen y Ramón Suárez observaban fotografías amarillentas de mineros posando frente a una excavación. Su abuelo descubrió la corrupción y pagó el precio, explicó el anciano señalando a un grupo de hombres. Esperanza guardó las pruebas. Siempre fue la más valiente de las tres. Fernando visitó la antigua propiedad rural de su familia, ahora convertida en parte de un exclusivo condominio residencial. Recorrió el terreno buscando lugares donde podrían haberse ocultado documentos, pero décadas de desarrollo habían borrado cualquier vestigio del pasado. En la delegación, Morales recibió información inquietante sobre movimientos recientes de Joaquín Esparza. Fue visto en Acapulco 3 semanas antes de la desaparición de las hermanas, informó a Fernando. Alguien está removiendo viejos secretos. La doctora Robles vinculó el caso con otros expedientes no resueltos. En 1998, un periodista que investigaba corrupción en compañías mineras de Guerrero desapareció de manera similar. El caso fue cerrado prematuramente. Aquella noche, Fernando y Carmen debatían teorías en la cocina del apartamento. ¿Y si ellas sabían que estaban en peligro?, propuso Carmen. ¿Si planearon su propia desaparición para protegerse?
Un equipo de periodistas investigadores entrevistaba a antiguos residentes de Taxco sobre los conflictos mineros de los 70, generando renovado interés mediático en el caso. Mientras revisaba meticulosamente las pertenencias de Esperanza, Fernando descubrió, oculta dentro de una estatuilla de madera de San Judas Tadeo, una llave antigua con una etiqueta descolorida donde podía leerse Banco Nacional, Cuernavaca. Cuando Fernando y Carmen llegaron al Banco Nacional en Cuernavaca para investigar la misteriosa llave, descubrieron que pertenecía a una caja de seguridad alquilada por Esperanza desde 1975, que, según los registros, había sido accedida por última vez apenas 2 días antes de la desaparición de las hermanas, pero lo más sorprendente era que, según la empleada del banco, no fue Esperanza quien abrió la caja aquel día, sino una joven que presentó una autorización firmada. Fernando y Carmen se enfrentaron a la burocracia bancaria con determinación renovada. En la gerencia del Banco Nacional, una mujer de mediana edad con gafas de montura gruesa revisaba sus documentos con expresión inflexible. Necesitamos una orden judicial o poder notarial de la titular para autorizar el acceso, explicó con tono mecánico. Son las normas de seguridad, comprenderán. Fernando golpeó suavemente la mesa con frustración. Se trata de una investigación por desaparición. Cada minuto cuenta. Aquella misma tarde, Fernando se encontró en el despacho del abogado Gutiérrez, un hombre afable de cabello canoso que examinaba atentamente certificados de nacimiento y documentos de identidad esparcidos sobre su escritorio. Podemos establecer el parentesco directo, aseguró el letrado, pero necesitaremos la firma de un juez para acceder a la caja. La espera en el juzgado local se convirtió en una tortura. Fernando miraba constantemente su reloj mientras el minutero avanzaba inexorablemente. El horario bancario terminaría en apenas 2 horas y el juez Mendiola seguía ocupado con otros casos. «Señor Villaseñor», llamó finalmente una secretaria. «El juez lo recibirá ahora». Con la autorización judicial en mano, Fernando y Carmen regresaron apresuradamente al banco. El sol comenzaba a descender cuando finalmente les condujeron a la bóveda de cajas de seguridad. La llave antigua giró con dificultad en la cerradura oxidada, produciendo un chasquido metálico que resonó en la sala privada. Los ojos de Fernando y Carmen se abrieron con asombro al contemplar el contenido. Una carpeta organizada meticulosamente contenía documentos amarillentos por el tiempo, fotografías antiguas en sobres clasificados por años y un paquete sellado con el nombre de Fernando escrito con la elegante caligrafía de Esperanza. «Dios mío», susurró Carmen. Fernando examinó primero los registros de propiedades, mapas detallados de minas con anotaciones manuscritas sobre extracciones no declaradas y nombres de políticos locales escritos en los márgenes. Carmen, mientras tanto, estudiaba las fotografías con creciente sorpresa. «Este es el ex gobernador Montero», señaló, mostrando una imagen donde varios hombres de traje inspeccionaban lo que claramente era una operación minera clandestina. El diario del padre de Esperanza resultó especialmente revelador. Fernando leyó en voz baja. 10 de marzo de 1972. Hoy presencié cómo Esparza y sus hombres amenazaban a familias para que abandonaran sus tierras cerca de la mina del Ángel. El gobernador finge ignorancia mientras recibe su parte. Con manos temblorosas, Fernando abrió finalmente la carta dirigida a él. La caligrafía inconfundible de su tía le provocó un nudo en la garganta. «Querido sobrino», leyó en voz alta para Carmen, «si estás leyendo esto, significa que nuestros temores se han confirmado». La carta continuaba. «Recientemente hemos notado que nos vigilan. Automóviles desconocidos estacionados en nuestra calle. Llamadas silenciosas a medianoche. Algo del pasado ha regresado para atormentarnos.
Mientras tanto, el teniente Morales entrevistaba a un camionero jubilado en las afueras de Taxco. Sí, vi aquel Volkswagen rojo con 3 señoras mayores en la carretera hacia Tequesquitengo, confirmó el hombre. Serían como las 10 de la noche. Me pareció extraño a esa hora. En la delegación, la doctora Robles examinaba copias de los documentos encontrados. Esto explica por qué el caso del periodista desaparecido en 1998 fue cerrado abruptamente. Comentó, conectando puntos entre expedientes antiguos. Estaba investigando exactamente estas operaciones. Un equipo de periodistas del diario El Universal confrontó a un político anciano mencionado en los documentos, ahora senador, quien se limitó a responder sin comentarios mientras se alejaba apresuradamente en su automóvil oficial. Fernando leyó los párrafos finales de la carta de esperanza. Hemos preparado un plan de contingencia. Si algo nos sucede, busca donde las aguas reflejan el cielo, pero no creas lo que parezca obvio. Esa noche, Carmen conectaba los puntos en la mesa de la cocina. El lago Tequesquitengo, donde las aguas reflejan el cielo. El testigo que las vio en esa dirección, ellas planearon algo. A la mañana siguiente, mientras Fernando y Carmen se preparaban para investigar el lago Tequesquitengo, fueron sorprendidos por una visita inesperada. Elena, ex esposa de Fernando, llegaba con sus 2 hijos adolescentes, Rafael y Lucía, quienes insistían en participar en la búsqueda de su abuela desaparecida, sin saber que su llegada coincidía con noticias preocupantes de la policía. El cuerpo de Joaquín Esparza había sido encontrado en un hotel de Acapulco, con señales de ejecución típica de carteles y un recibo de gasolinera de Taxco fechado el día anterior en su bolsillo. Fernando abrió la puerta para encontrarse con Elena y sus hijos. El rostro familiar de su ex esposa, enmarcado por mechones castaños prematuramente encanecidos, contrastaba con la determinación en las miradas de Rafael y Lucía, que sostenían sus maletas con firmeza. «Vieron el reportaje en televisión», explicó Elena con voz queda. «No pude convencerlos de quedarse en la Ciudad de México. Insistieron en venir». La presencia inesperada de su familia provocó en Fernando un torbellino de emociones contradictorias. No había tiempo para procesarlas. El teléfono sonó con la noticia sobre el cadáver de Esparza en Acapulco. Rafael, a sus 16 años, no tardó en abrir su laptop sobre la mesa del comedor. Con dedos ágiles, mostró a su padre un archivo meticulosamente organizado. «He investigado sobre la abuela desde que vi la noticia», explicó con seriedad impropia de su edad. «Tengo teorías, papá». Lucía, más silenciosa con sus 14 años, colocó sobre la mesa una fotografía descolorida de Consuelo. Sus ojos, idénticos a los de su abuela, reflejaban determinación. «Casi no la recuerdo», confesó en voz baja. «Pero sueño con ella a veces». Alejado de los adolescentes, Fernando examinaba con el teniente Morales las fotografías de la escena del crimen en Acapulco. 3 impactos de bala en la cabeza de Esparza contaban una historia clara. Ejecución profesional. «Alguien no quería que hablara», concluyó Morales. «Esto confirma que estamos tras algo grande». Al día siguiente, la familia completa emprendió el viaje hacia el lago Tequesquitengo. Un silencio tenso se instaló entre Fernando y Elena en los asientos delanteros, mientras Rafael explicaba entusiasmado sus teorías desde atrás. Las coordenadas del mapa coinciden con una zona poco explorada del lago, señalaba, mostrando imágenes satelitales en su tablet. Si aplicamos algoritmos de búsqueda submarina, al llegar a la orilla del lago, Rafael desempacó cuidadosamente un dron de última generación. «Podemos mapear áreas inaccesibles por tierra», explicó, ajustando la cámara. «Si el coche está sumergido en algún punto, podremos detectarlo». Carmen y Lucía caminaban juntas por la ribera, la joven escuchando atentamente las historias sobre su abuela y tías abuelas.
Mamá dice que me parezco a Margarita cuando era joven, comentó Lucía, recogiendo una piedra plana para lanzarla sobre el agua. Carmen sonrió con nostalgia. Tienes su misma determinación y sus ojos curiosos. Fernando observaba desde una elevación cercana el área donde se realizaron obras en la carretera federal en 2000. Consultaba mapas antiguos, notando cómo la configuración de la orilla había cambiado significativamente. El zumbido del dron de Rafael atrajo la atención de todos. Reunidos bajo la sombra de un árbol, observaban las imágenes transmitidas en tiempo real a un monitor improvisado, buscando cualquier anomalía en las profundidades cristalinas. La doctora Robles llegó cuando el sol alcanzaba su cenit, trayendo consigo los resultados del análisis de las pertenencias de Esparza. Encontramos un mapa similar al suyo, informó, extendiendo un documento plastificado, con marcas específicas en esta región del lago. Mientras los jóvenes continuaban con el dron, Elena y Fernando se apartaron hacia un embarcadero abandonado. Sé que me culpas por haber alejado a los niños de tu familia después de la desaparición, murmuró Elena. Quizás me equivoqué. Tenía miedo de que la obsesión por encontrarlas los consumiera como te consumió a ti. Fernando observó el rostro familiar que una vez amó profundamente. Antes de poder responder, el grito entusiasmado de Rafael interrumpió el momento. «Hay algo grande sumergido en aquella ensenada», exclamó señalando la pantalla, cerca de donde ampliaron la carretera. Morales no perdió tiempo. Con el teléfono en mano, solicitó autorización oficial. «Necesitamos un equipo de buceo especializado en el lago Tequesquitengo, urgente». Mientras esperaban la llegada del equipo, que no podría llegar hasta el día siguiente, la familia se refugió en un restaurante sencillo a orillas del lago. Rafael desplegaba sus teorías con entusiasmo juvenil, mientras Lucía dibujaba retratos sorprendentemente precisos de sus abuelas basados en fotografías. Aquella noche, Fernando contemplaba solitario las aguas plateadas bajo el resplandor lunar desde la terraza de la posada. Elena se acercó silenciosamente, ofreciéndole una taza de café humeante. «Nunca te rendiste», observó con voz suave, «incluso cuando todos decíamos que debías seguir adelante». A la mañana siguiente, el equipo de buceo localizó y confirmó la presencia de un vehículo sumergido que correspondía a la descripción del Volkswagen de las hermanas Villaseñor, pero cuando Fernando recibió la llamada, autorizando su presencia durante la operación de rescate, fue interrumpido por los gritos de Lucía, que corría hacia él sosteniendo su teléfono celular. «Papá, acabo de recibir un mensaje de un número desconocido con una foto. Es la abuela Consuelo, estoy segura, y parece haber sido tomada recientemente». Todos se agruparon alrededor del teléfono de Lucía, examinando con atención la imagen en la pantalla. Una anciana de cabello completamente blanco, pero con los inconfundibles anteojos dorados de Consuelo, aparecía sentada en una rústica veranda. Sobre su regazo descansaba un periódico cuya fecha, parcialmente visible en la esquina, sugería que la fotografía era reciente. «Es ella, estoy segura», insistió Lucía, ampliando la imagen con sus dedos. «Miren sus manos, tiene el mismo anillo que en las fotos antiguas». Los técnicos policiales no tardaron en analizar la imagen. Un especialista en informática conectó el teléfono a un ordenador portátil, proyectando la fotografía en una pantalla más grande. Por la fecha parcial visible en el periódico, esta foto fue tomada hace menos de un mes, confirmó el técnico, señalando los números apenas legibles. La calidad sugiere una cámara digital básica. Mientras tanto, en la orilla del lago, la operación de rescate avanzaba con precisión militar. Buzos profesionales descendían con equipos especializados, mientras un sistema de cables y poleas se preparaba para izar el vehículo sumergido. Fernando observaba cada movimiento desde la orilla,
su corazón latiendo violentamente contra su pecho. Lucía mostró a Carmen el mensaje que acompañaba la fotografía. Ellas están bien, busca donde los peregrinos descansan. Las palabras, crípticas pero esperanzadoras, añadían una nueva dimensión al misterio. Un grito desde el equipo de rescate atrajo la atención de todos. El Volkswagen rojo emergía lentamente de las aguas, cubierto por una gruesa capa de lodo y algas después de 20 años sumergido. La carrocería abollada pero reconocible brillaba bajo el sol de mediodía, como un fantasma del pasado materializándose ante sus ojos. Los investigadores forenses abrieron cuidadosamente el vehículo recuperado. La ausencia de cuerpos confirmó las crecientes sospechas. No había sido un accidente. En la guantera, protegidas en bolsas plásticas selladas, encontraron las identificaciones de las 3 hermanas y varios objetos personales cuidadosamente preservados. ¿Por qué alguien hundiría deliberadamente el coche con los documentos de identidad, pero salvaría este mapa?, preguntó Fernando al equipo investigador, sosteniendo el documento encontrado con una marcación específica en Villa del Carbón. Un técnico en telecomunicaciones intentaba rastrear el origen del mensaje recibido por Lucía. Fue enviado desde un teléfono prepago, utilizado una única vez, en una zona rural de Morelos, explicó con frustración. Imposible determinar el remitente exacto. Esa noche, la familia se reunió en el hotel para discutir los siguientes pasos. Rafael, con su laptop abierta, investigaba frenéticamente sobre Villa del Carbón. Es conocida por sus albergues para peregrinos que van hacia el santuario de Chalma, explicó el adolescente. El mensaje menciona donde los peregrinos descansan. Tiene que ser allí. La doctora Robles llegó con noticias adicionales. Un político poderoso mencionado en los documentos había anunciado repentinamente su retiro de la vida pública. Están nerviosos por lo que podamos descubrir, comentó. El caso está removiendo aguas turbias. Al amanecer, emprendieron el viaje hacia Villa del Carbón. Fernando conducía con Elena a su lado, mientras Carmen, Rafael y Lucía ocupaban el asiento trasero. El paisaje cambiaba gradualmente, haciéndose más rural y montañoso a medida que ascendían por carreteras serpenteantes. Villa del Carbón los recibió con su arquitectura colonial perfectamente preservada. En la plaza central mostraron las fotografías de las hermanas a los residentes locales, incluyendo la reciente imagen de Consuelo. Una anciana vendedora de artesanías reconoció las caras inmediatamente. Se parecen a las hermanas de la Misericordia que ayudaban en el albergue para peregrinos hace años, comentó, ajustándose sus espejuelos. Santas mujeres siempre cuidando de los caminantes cansados. Siguiendo las indicaciones, la familia visitó el antiguo albergue marcado en el mapa, ahora una propiedad particular. Los actuales dueños poco sabían sobre los ocupantes anteriores, más allá de vagas historias sobre 3 hermanas caritativas. Esa noche, mientras cenaban en una pequeña posada de Villa del Carbón, Lucía recibió otro mensaje en su celular. El padre Julio sabe, santuario de Chalma. A la mañana siguiente, mientras la familia se preparaba para seguir hacia el santuario de Chalma, en busca del misterioso padre Julio, fueron sorprendidos por noticias alarmantes en la televisión. Documentos filtrados a la prensa, idénticos a los encontrados en la caja de seguridad de Esperanza, habían provocado la renuncia inmediata de 3 políticos influyentes y la apertura de una investigación federal sobre esquemas de corrupción en Guerrero. Y, más preocupante aún, el reportero mencionaba que la fuente de los documentos se había identificado únicamente como las Hermanas de la Misericordia. Fernando y su familia observaban atónitos la pantalla del televisor en el comedor de la posada. El reportero, con expresión solemne, detallaba cómo los documentos filtrados habían provocado un verdadero terremoto político.
La red de corrupción expuesta abarca décadas de connivencia entre funcionarios públicos y empresas mineras ilegales, explicaba el periodista, mientras imágenes de políticos abandonando apresuradamente edificios gubernamentales llenaban la pantalla. Elena apagó el televisor cuando mencionaron las Hermanas de la Misericordia como la misteriosa fuente. Un silencio denso se instaló en la habitación hasta que Rafael lo rompió. «Debemos llegar al santuario de Chalma cuanto antes», afirmó, consultando su teléfono. Es el segundo centro de peregrinación más importante de México, después de la Basílica de Guadalupe. El viaje hacia Chalma transcurrió entre paisajes montañosos de una belleza que contrastaba con la tensión del momento. Fernando conducía absorto en sus pensamientos, intentando asimilar la posibilidad real de que su madre y tías hubieran orquestado no solo su desaparición, sino también un acto de justicia retrasado durante décadas. La llegada al santuario los recibió con un espectáculo de fervor religioso. Cientos de peregrinos abarrotaban las calles adyacentes, vendedores ofrecían amuletos y figuras religiosas, mientras el imponente complejo colonial se alzaba dominando el entorno. «Nos dividiremos para encontrar a alguien que conozca al padre Julio», propuso Fernando. «Muestren las fotografías a cualquier sacerdote o personal del santuario». Durante horas, la búsqueda resultó infructuosa. Varios religiosos negaron conocer al padre Julio o mostraron desconfianza ante las preguntas sobre las ancianas. El sol comenzaba a descender cuando Lucía, que había entrado en una pequeña capilla lateral, encontró a una monja de edad avanzada arreglando flores en el altar. «¿Padre Julio Montemayor?», repitió la religiosa cuando Lucía le mostró las fotografías. «Sirvió aquí durante décadas, pero está retirado hace años. Vive en el Asilo Santa Clara en Toluca». Con esta nueva pista, la familia emprendió inmediatamente el viaje hacia Toluca. El Asilo Santa Clara resultó ser un edificio antiguo, pero bien mantenido, administrado por religiosas de rostros afables y miradas cautelosas. «El padre Julio es muy anciano y su salud es delicada», explicó la directora, una mujer de aspecto severo. «No solemos permitir visitas sin previo aviso». Tras explicar la urgencia de su situación y mostrar la documentación policial, finalmente les condujeron a una habitación luminosa donde un hombre frágil de 92 años contemplaba el jardín desde su silla de ruedas. El sacerdote mostró inicial confusión cuando Fernando se presentó mencionando a las hermanas Villaseñor. Carmen, con infinita paciencia, comenzó a mostrarle fotografías de sus tías. Los ojos nublados del anciano gradualmente se iluminaron con un destello de reconocimiento. «Las Hermanas de la Misericordia», murmuró con voz débil pero clara. «Llegaron una noche lluviosa, asustadas. Lentamente, como quien desempolva recuerdos largamente guardados, el padre Julio comenzó a relatar cómo 3 mujeres aterrorizadas le habían buscado. Habían presenciado algo terrible en la carretera, explicó. Hombres peligrosos, una ejecución, las habían visto y temían por sus vidas. El sacerdote describió cómo las ayudó siguiendo un plan que ellas mismas habían concebido. Necesitaban nuevas identidades: Mercedes, Rosa y Dolores Espinosa, 3 viudas de Michoacán. Lucía mostró al padre la fotografía reciente de Consuelo. Sus ojos se animaron visiblemente. «Sí, es doña Mercedes», confirmó. «Están vivas entonces». Con visible esfuerzo, intentó recordar dónde se habían establecido después de dejar el albergue inicial. Un lugar más remoto, cerca de Jilotepec, creo. Me escribían tarjetas por Navidad durante algunos años. Mientras Rafael investigaba frenéticamente en su computadora sobre albergues en Jilotepec, Fernando actualizaba al teniente Morales sobre los descubrimientos. «Estamos cerca», afirmó con renovada esperanza. «Ellas lo planearon todo, desde el principio».
Morales le informó sobre los avances en la investigación oficial. Ya hay 3 detenciones. Los documentos filtrados eran apenas la superficie. Tu familia tenía razón todo este tiempo. Después de mapear varios posibles albergues en la región de Jilotepec, la familia decidió dividirse para investigar cada localización al día siguiente. Ya en el hotel en Toluca, Fernando recibió una llamada anónima de una voz femenina anciana que dijo simplemente: «Mañana, al mediodía, en el albergue Santa Rosa de Lima, en las afueras de Jilotepec, ven solo, Fernando». Y antes de que pudiera responder, la llamada se cortó, dejándolo tembloroso ante la posibilidad de haber escuchado la voz de su madre por primera vez en 20 años. Fernando apenas durmió aquella noche. Desde su ventana en el hotel de Toluca, contemplaba las luces de la ciudad mientras repasaba mentalmente la voz que había escuchado por teléfono. ¿Era realmente su madre? 20 años habían pasado, y aunque el tiempo inevitablemente cambiaría su timbre, algo en aquella cadencia le resultaba dolorosamente familiar. Al amanecer, encontró a toda la familia ya reunida en el comedor del hotel. A pesar de la instrucción de ir solo, Fernando había compartido la llamada misteriosa con ellos, y juntos habían desarrollado un plan cuidadoso. «Iré solo al encuentro como pidieron», explicó Fernando, revolviendo distraídamente su café. «Ustedes se posicionarán a distancia prudente. Si algo parece sospechoso, Morales intervendrá». Elena apretó suavemente su mano sobre la mesa. «Ten cuidado. Después de tanto tiempo, no sabemos qué esperar». El albergue Santa Rosa de Lima apareció ante ellos tras una hora de viaje por caminos rurales. Era una construcción modesta, pero acogedora, una casa principal de adobe blanco, edificaciones más pequeñas distribuidas alrededor y una capilla diminuta. Todo estaba rodeado por un jardín florido, donde las bugambilias trepaban por muros encalados. Fernando descendió solo del vehículo, mientras los demás se posicionaban estratégicamente en la distancia. Con cada paso hacia la entrada, su corazón latía más fuerte. Observó detalles reveladores: ropa tendida al sol, macetas meticulosamente cuidadas, un aroma a pan recién horneado que le transportó instantáneamente a su infancia. Al llamar a la puerta, una joven de rasgos indígenas le recibió con sonrisa amable. «¿Puedo ayudarle? ¿Busca hospedaje, señor?». Fernando, con voz apenas controlada, respondió: «En realidad, vengo a ver a mi madre, Consuelo Villaseñor». La confusión se dibujó en el rostro de la joven. «No tenemos a nadie con ese nombre aquí, señor. Quizás esté equivocado». En ese preciso instante, una figura apareció en el corredor detrás de la muchacha. Una anciana de cabello completamente blanco se detuvo inmóvil al verlo. Sus ojos, enmarcados por los mismos anteojos dorados de siempre, se abrieron con asombro. «¿Fernando?». La palabra apenas un susurro. «Mamá», respondió él simplemente. Lo que siguió fue un abrazo que contenía 20 años de ausencia. Ambos se desplomaron en lágrimas mientras Margarita y Esperanza, alertadas por el alboroto, se unían a la escena. Fernando contempló asombrado a sus tías. Margarita con 96 años, Esperanza alcanzando los 101, más frágiles pero indudablemente ellas. Fernando hizo una señal hacia la distancia. Momentos después, Rafael y Lucía corrían hacia el encuentro con sus desconocidas abuela y tías abuelas, seguidos por Elena y Carmen. En la sala sencilla pero confortable de la casa principal, las hermanas Villaseñor relataron su extraordinaria historia. Consuelo explicó cómo, aquella fatídica noche, presenciaron una ejecución en la carretera secundaria. Mataron a un fiscal y su esposa, explicó Esperanza, aún lúcida a sus 101 años. Nos vieron. No teníamos opción. Margarita describió su desesperada huida y la decisión de hundir ellas mismas el automóvil. Guardamos los documentos que podrían hacer justicia algún día,
pero necesitábamos desaparecer para sobrevivir. Esperanza, con dignidad intacta, aclaró. Teníamos esos documentos, sabíamos que algún día serían necesarios para hacer justicia, pero debíamos sobrevivir para ver ese momento. Consuelo preparó una comida sencilla para todos. Alrededor de la mesa, la familia comenzó lentamente el proceso de reconexión. El momento más conmovedor llegó cuando Elena tomó las manos arrugadas de Consuelo. Sus nietos crecieron escuchando historias sobre usted, doña Consuelo. Nunca dejó de formar parte de la familia. 6 meses después, mientras los periódicos anunciaban las condenas de los últimos implicados en el esquema de corrupción revelado por los documentos de las hermanas Villaseñor, una nueva placa se instalaba en la entrada del albergue Santa Rosa de Lima, ahora administrado conjuntamente por la familia reunida, fundado por las hermanas Villaseñor, un refugio para peregrinos y buscadores de verdad. Y en el jardín, 3 ancianas todavía usando blusas floreadas y rebozos coloridos recibían a los visitantes, sus historias de valentía y supervivencia ahora parte de la leyenda local, mientras los jueves, sin falta, el bingo continuaba, con esperanza, incluso a sus 101 años, ganando más rondas que cualquier otra persona.